Una vida útil o inútil delante de Dios. ¿Cómo es tener una vida útil? ¿Cómo es tener una vida de provecho, una vida productiva delante de Dios? Con dos punticos muy rápido lo voy a hacer porque hoy tenemos, hoy tenemos formación, entonces hay que irnos más temprano. Dos punticos. Primero, ser ministros, ministrar nuestras vidas con Dios, ministrar nuestras vidas. Ese es el primer punto para tener una vida útil delante de Dios. Ministrar en tiempo, ministrar en recursos, ministrar en todo lo que yo tengo, en lo material, en todo, en mi vida corporal, en mi mente, mis pensamientos, ministrar todo esto que es de mi vida para encontrarme con Dios. Si leemos este versículo que tengo preparado para que versiculemos este punto, es el siguiente. Hernán, por favor, me buscas 1 Corintios 4, 1 y 2. Y Estelita, que está por allí, Efesios 4, 13. Por favor. Entonces, 1 Corintios 4. Corintios 4. Ok. Sí, 4, versículo 1 y versículo 2. Y lo otro sería Efesios, que va a hacerlo Estelita. Efesios 4, 13. Ok, hago lectura. Sí, señor. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Muy bien. Dice esta palabra, dice la palabra en esta versión, dice, así que la gente debe vernos como siervos de Cristo. O sea, ¿qué es lo que yo estoy proyectando? ¿Qué es lo que yo proyecto en mi vida, en mi familia, en mis amigos? Como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Aquellos en quienes Dios ha confiado. Debemos ser ministros de Cristo. Nosotros tenemos ahora la gran tarea, la gran responsabilidad de ser ministros de Cristo, ministros de lo que el Señor Jesucristo salvó en la cruz, del plan secreto, del plan que Dios ahora tiene con nosotros y que se sigue haciendo, el plan de salvación, de salvar aquello que se había perdido. Por eso, además, debemos ser una persona en la que alguien ha confiado, debe demostrarlo que es digna de esa confianza que Dios ha depositado en nosotros. Recuerden lo que yo les decía antes, no es que nosotros busquemos confiar en Dios constantemente, es entender que Dios ha confiado en nosotros. Cuando Jesucristo murió en la cruz por nuestras vidas, Él apostó, Él pagó un precio por usted y por mí, o sea que nosotros somos dignos de confianza porque el Señor ha confiado en nosotros para su plan. Dios tiene la estrategia maravillosa del hombre para el hombre. Usar al hombre, usar a la mujer para llevar la palabra y el plan salvador. ¿Qué dice Efesios 4:13? Por favor. Efesios 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, y ustedes, mi vida, sus vidas, tienen un solo objetivo. Todos nosotros somos útiles delante de Dios porque tenemos un solo objetivo. Y ese único objetivo es ministrar nuestras vidas y ser mayordomos de Dios para que lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo. Lo de la pregunta que nos vamos a hacer hoy también es, ¿será que yo estoy a la altura de lo que Dios me está pidiendo? ¿Será que yo estoy a la altura o estoy en ese proceso? Por eso una sola vida tenemos y hay que invertirla en el reino de los cielos, hay que invertirla en ministrar nuestras vidas para Dios y de esta manera sacarle provecho a esta oportunidad que Dios nos ha dado de estar en este mundo, ¿cierto? Sacarle provecho de dejar de decir ya, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy aquí?
dejar de decir ya, ¿existe Dios o no existe Dios? No, hay que tomar la decisión de, tenemos una vida y tenemos que sacarle el máximo provecho, haciendo lo mejor posible de nosotros, buscando un objetivo, todos juntos, como familia, como hermanos, como amigos, llegando a la plenitud de Cristo, estando a la altura de lo que Dios nos pide. Segundo es, la palabra vive en mí. La palabra vive en mí. ¿Sí? La palabra vive en mí. ¿Qué dice Hernán, por favor? De lo que leímos, 2 Corintios 3, versículo 2 y versículo 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos quiere hacer entender? Que usted y yo somos la palabra viva, o sea que nosotros representamos la palabra. Si usted lee la palabra, si usted se empapa de ella, si usted la escudriña, usted mismo es la palabra delante de los demás. Nosotros somos porque la palabra de Dios llegó a nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra se hizo carne en Cristo. Y si Cristo vive en mí, yo vivo la palabra, ¿sí? Cuando yo hice la oración de recibimiento a Cristo, cuando yo decidí que Cristo tomara el control de mi vida, se sembró una semillita en mi corazón, una semillita que se llama la palabra. Y esa semillita está viva. ¿Por qué está viva esa semillita de la palabra de Dios? Porque la palabra nace, crece, se reproduce. La palabra nace, crece y se reproduce. Y puede morir si yo no la cultivo, si yo no la riego, si yo no estoy pendiente de ella, si yo no hago mantenimiento en mi corazón, ¿cierto? Puede morir la palabra o puede vivir para vida eterna. Entonces la palabra es viva en mí, por lo tanto, yo vivo por la palabra, yo no vivo simplemente por mis conocimientos. Lo que yo les dije, usted recibe la palabra, yo la recibo en mi vida. Entonces, ¿qué soy yo? Yo soy la palabra, ¿cierto? Porque yo respiro la palabra. Los hechos que nos muestran, que el Señor nos muestra a través del manual de vida, esos hechos que están escritos aquí, ahora son hechos que viven en mí, y yo simplemente respiro por la palabra de Dios. Yo les decía, yo no enseño, yo soy profesor, ustedes también son profesores en su familia, o pastores o servidores de Dios. Yo no enseño la palabra. Muchos dicen, no, enseñamos la palabra. Yo no enseño la palabra. Yo enseño lo que soy en la palabra de Dios. Lo que entendí, lo que yo escudriño y lo que yo apropio de mi vida y lo que yo practico de mi vida a los demás. Porque si yo hablo aquí de ser una persona que ora, de ser una persona que lee la palabra, que la entiende, que la escudriña, una persona que ayuna, una persona que ministra a Cristo, ¿sí? Si yo digo que soy así, es porque yo vivo la palabra. Pero si alguien viene y dice que es así, no lo es, y comienza a enseñar, no está enseñando porque no es la palabra, o sea, no está haciendo lo que verdaderamente representa. Y aquí nos dice en el versículo 2 y 3 de 2 Corintios 3, ¿cierto? Que la palabra está escrita en nosotros, y nosotros debemos proyectar en a nuestro alrededor, ¿qué? La palabra. Por eso la palabra es viva y eficaz en nuestras vidas. Es viva y eficaz porque la palabra no se queda allí en el texto. La palabra se hace a través de nuestras vidas, y usted la proyecta en su familia, y usted la proyecta en sus amigos, y usted la proyecta en su trabajo.
y usted representa esa palabra, la palabra de Dios viva en nosotros. Y para finalizar, en el versículo 11, ¿qué dice Hernán, por favor? Porque si lo que parece gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Muy bien, entonces, ¿y para qué la palabra vive en mí y se hace a través de mí? Para la gloria de Dios. Y por como la palabra permanece, yo también permaneceré para vida eterna. Ahora, hay un versículo que no recuerdo en qué parte está de este capítulo, que habla de la competencia, que somos competentes. Y Hernán me dice, creo que está más adelante del 4, que es el 5, si no estoy mal. Dice que nosotros somos competentes, ¿cierto? Exactamente. ¿Y qué se refiere a la competencia? ¿Qué es una competencia? Es una habilidad, es una destreza que adquirimos, ¿cierto? Pero que no la adquirimos por nuestras propias fuerzas, sino que Dios nos capacita a través del Espíritu Santo. Entonces, aquí es clave el Espíritu Santo para tener una vida útil. Una vida útil es aquella vida que es usada por Dios a través del Espíritu Santo de Dios y que nos vuelve competentes y que nos da destrezas y habilidades para hacer la palabra de Dios ante los demás, para vivir la palabra de Dios eficaz en nuestras vidas, la palabra de Dios edificante en nuestras vidas. Por lo tanto, recuerden, amados, no somos, nosotros debemos ser la palabra. No debemos tener la palabra en nuestra mente como algo que está allí, como un conocimiento, no. Debemos transmitir y vivir los hechos y enseñanzas que la palabra de Dios nos muestra todos los días. ¿Sí lo encontraste, Hernán? Líder, déjame leerte el versículo que me solicitaste. Sí, señor. Versículo 4 y 5. ¿Qué versículo es? Y tal confianza, del 4 y el 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Muy bien, entonces somos competentes, o sea que estamos aprobados por el Señor en Cristo Jesús para vivir a través de la palabra de Dios, ¿sí? Porque yo no soy lo que pienso, yo no les enseño a ustedes lo que yo pienso ni lo que conozco, yo les enseño a ustedes lo que yo soy y lo que yo soy en Cristo, lo que yo busco ser en Cristo, que es llegar a la plenitud, a la estatura de lo que Él me pide, ¿cierto? Ser digno de lo que Él me pide. Entonces, tenemos una vida útil, por supuesto, ministrándola para Dios y viviendo la palabra a través de mí. Ese es el mensaje de hoy. Bueno, vamos a hacer la oración. Si usted es nuevo en este lugar o si ya tiene tiempo, vamos a recibir a Cristo o confirmar nuestra fe. Mediante esta oración, repitan conmigo, por favor. Repitan conmigo. Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Reconozco que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día. Te pido que entres en mi vida, en mi familia, en mi corazón y que hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea. Amén.